la planificación es de alguna forma decidir transcripción, sí, decidir qué proceso va a ejecutar en función de determinadas políticas, ¿sí? En función de lo que se quiera maximizar, ¿sí? O penalizar un poco menos, ¿sí? ¿Ok? Bien, ese es el concepto general de todo esto. Vamos a volver a la presentación anterior. No sé si puedo volver directamente a la que tenía. Bueno, entonces un poco asociado a la intro que les di recién, ¿sí? La planificación de procesos refiere a cómo determina el sistema operativo el orden en que irá cediendo el uso del procesador a los procesos que lo vayan solicitando y a las políticas que empleará para que el uso que den a dicho tiempo no sea excesivo respecto al uso esperado del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea es un poco, no es más ni menos que le acabo de comentar, ¿no? Tratar de decidir a quién le doy el procesador y por cuánto tiempo lo dejo, ¿sí? Para maximizar el uso del sistema. ¿Sí? Entonces, como objetivos, ¿sí? Y después cada sistema operativo implementa estas políticas de acuerdo a cuál se le da prioridad, pero en general la idea es que sea justo, ¿sí? Eh, o sea, se debe tratar de igual manera a todos los procesos que comparten las mismas características y nunca postergar en forma indefinida a uno de ellos. Esto es el concepto de inanición o starvation, ¿sí? ¿Conocen lo que es starvation o starvation? ¿Vieron la película cuando alguien entra y dice estoy famélico? Le dice I'm starvation, ¿sí? Estoy cagado de hambre, ¿sí? Entonces acá se usa ese concepto para decir si le doy o no le doy algún recurso a un proceso. ¿Tá? Si no se lo doy, lo estoy postergando en forma indefinida. Está entrando en el proceso en inanición. ¿Se entiende? Sí. Por favor, pregunten, ¿sí? Hagámoslo conversado. Lo otro es maximizar el rendimiento, ¿sí? Siempre dar servicio a la mayor parte de los procesos por unidad de tiempo, ¿sí? Ser predecible, ¿eh? O sea que si siempre entran los procesos en el mismo orden, el tiempo que tarde sea relativamente el mismo, ¿sí? O cerca de ser el mismo, ¿sí? Profe, ¿Sí? perdón, pero no me quedó muy claro a qué se refiere con lo de starvation o inanición. Y por ejemplo, el caso de necesito hacer una operación de entrada y salida, ¿sí? Pero por algún motivo nunca le doy el disco para que haga la operación, ¿sí? Entonces ese proceso, ¿sí? Por alguna condición, no sé cuál, nunca termina porque nunca le doy el disco. O no le doy el procesador. Dame un cachito, ahora te lo explico un poco más adelante cuando veamos los algoritmos, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Sí? Bien. Minimizar la sobrecarga, ¿sí? Bajar el overhead, ¿sí? El overhead, el tiempo de algoritmo que pierda en burocracia, debe mantenerse al mínimo, dado que este es el tiempo de procesamiento útil perdido. O sea, si estoy haciendo overhead, si tengo burocracia administrativa para poder llevar el, el, el sistema, ¿sí? Eso que sea lo mínimo indispensable. ¿Sí? No meterle cosas al sistema operativo para porque todo eso me sobrecarga el sistema. Tratar de minimizarlo. ¿Se acuerdan hace un rato que decíamos que el PCB tenía que estar siempre en memoria? Cuando vimos la parte del stack y todo eso, ¿alguien preguntó eso? No me acuerdo quién fue. ¿Fuiste vos, Nahuel? No, pero sí me acuerdo a lo que viene. Bueno, entonces, si yo, ponele, por una cuestión de diseño, bajo, ¿sí?
los PCBs, en lugar de tenerlos en memoria, los pongo en disco, ¿sí? Eso me va a generar un overhead terrible. Para cada cosa que tenga que hacer, tengo que entrar a mirar, ¿sí? En el disco el estado de cada proceso, por ejemplo. ¿Sí? O leer los PCB para algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Una decisión de diseño que es importante. Profe, cuando está en disco es cuando se hace uso de memoria virtual, ¿puede ser? ¿Pero estás hablando del caso del PCB, que Claro. acabo de hacer ejemplo, o en general? Claro, por el tema de paginación y todo eso, como dijiste, cuando se usa disco es ya uso de memoria virtual. Sí, pero a ver, cuando hablamos de cosas distintas, pues sí, podría ser que vos mandes a memoria virtual, por ejemplo, los PCBs. Podría ser ese uno de los casos, ¿sí? Sí, La otra es que puedo decir, lo mando a disco por un almacenamiento secundario donde guardo toda la información esa y cada vez que lo necesito lo tengo que leer. ¿Sí? claro. Eh, Después la parte de memoria virtual, después la vamos a ampliar cuando veamos la parte de memoria, ¿sí? Quédate un poco con la idea por ahora, ¿sí? Ok. ¿Te contesté? Era lo que Sí, querías. sí. Ok. Bien. Equilibrar el uso de los recursos, ¿sí? Favorecer los procesos que empleen recursos sobreutilizados, penalizar a los que peleen por un recurso sobreutilizado, causando contención en el sistema. A ver, tengan en cuenta que estos son conceptos de lo que se busca, ¿sí? Evitar la postergación indefinida, ¿sí? Aumentar la prioridad de los procesos más viejos para favorecer que alcancen a obtener algún recurso por el cual estén esperando. ¿Sí? Hay más de estos, ¿sí? Hay más objetivos. Favorecer el uso esperado del sistema, ¿sí? En un sistema con usuarios interactivos, maximizar la prioridad de los procesos que sirvan a solicitudes iniciadas por estos, ¿sí? Aún a cambio de penalizar los procesos del sistema. Esto refiere al caso que les di recién, que si tengo un proceso que es largo, me va a ejecutar mucho tiempo, pero tengo un usuario que está sentado haciendo otra cosa con otro proceso, ¿sí? Trato de darle bola primero al que está el usuario, ¿sí? Que está esperando la respuesta, al proceso largo que no le va a influir al usuario, ¿sí? Dar preferencia a procesos que podrían causar bloqueo, ¿sí? Esto vamos a ver cuando veamos el módulo 4, la parte de bloqueos, ¿sí? Entonces, si un proceso de baja prioridad está empleando un recurso del sistema por el cual más procesos están esperando, ¿sí? Darle prioridad para que termine, para que libere ese recurso. Perdón. Favorecer a los procesos con un comportamiento deseable, ¿sí? Si un proceso causa mucha demora, por ejemplo, atraviesa una ráfaga de entrada y salida, que le requiere hacer muchas llamadas a sistema o interrupciones, se le puede penalizar porque degrada el rendimiento global del sistema. Y está acá degradarse suavemente, a lo que refiere es que el sistema, ¿sí? Nunca, lo ideal sería que estuviera al 100% siempre, pero nunca se puede estar al 100% siempre, entonces tratar de buscar un algoritmo que penalice lo menos posible los procesos para no excedan el umbral, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? A ver, en general son cosas que son lógicas, ¿sí? De lo que se espera de que haga un sistema operativo si ustedes fueran usuarios. ¿Preguntas? No, por ahora. Ya están limados, ¿eh? Ya. Bien. Perdón, más bien Dentro, conceptual o de curiosidad, mejor dicho. Esto de ¿cómo? que la ideal es mantener el procesador al 100%. ¿Es de disponibilidad o de uso? De Pero, o sea, uso. A ver, ¿cuál es la onda? Todo esto que hacen los sistemas operativos es para sacarle el juego al hardware, ¿sí? sí, Y sacarle el juego al hardware significa
usarlo lo más que pueda. ¿Sí? Ajá. Entonces, si yo le mando carga al sistema, ¿sí? Creo que me funcione al 100% todo el tiempo para que esa carga la resuelva más rápido. Claro. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Ok. Ok. O sea, yo lo entendía por el lado de usar todo lo disponible, pero en realidad es más por el lado de usar siempre la mayor potencia de cálculo sería. Claro, usar todo lo que tenga de hardware lo más que pueda. A ver, Claro, si yo tengo un disco rígido y no necesito leer archivos, bueno, no importa, pero sí necesito que el CPU, ¿sí? Y la memoria, utilizarlo lo que lo necesite para que me resuelva los problemas lo más rápido posible. claro. Ok. Bien, gracias. Perdón. Bien, entonces los tipos de planificación, normalmente hablamos de tres tipos de planificación, de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿sí? Y hay una más que no está acá, ¿sí? Y es la de extra largo plazo. Y el concepto de extra largo plazo es, yo tengo que planificar por afuera del sistema operativo. Yo acá siempre doy más o menos el mismo ejemplo. Ustedes tienen la página de intraconsultas, ¿no? Sí, Y vamos a suponer que Nahuel te agarra de puntos solamente porque participás y porque veo tu nombre ahora, ¿sí? Nahuel, vos sos el administrador del sistema del data center de la universidad, ¿sí? El sí. administrador del sistema. Ok. Mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, abren las inscripciones a materias, ¿sí? Tenés que hacer un backup del equipo ese, ¿sí? Un backup de la base de datos, ¿sí? ¿En qué horario haces el backup? A ver, mañana 9 y si, o sea, si vamos a mucho tecnicismo, se pretende un diferencial, no sé, y con qué sentido el backup, para qué caso particular. No, quiero hacer el backup antes de que arranque la inscripción. ¿A qué hora lo Claro, tirás? desde que arranca y no sé, podríamos hacerlo con una ventana de media hora, qué sé yo. Pero lo vas a tirar antes que empiece, ¿no? O lo vas a tirar mientras está. Sí, podríamos hacer uno antes y después cada cierta ventana. Mm, Bueno, yo te voy a contar que normalmente lo que haría es tirar, si yo fuera el administrador y vos me pedís un backup, te lo voy a hacer la noche anterior para que termine 2 o 3 horas antes de que empiece la inscripción. ¿Sí? Porque Claro, no quiero que esté corriendo el backup sobre el equipo donde van a hacer la inscripción cuando me lo van a cagar a trompadas al equipo. ¿Sí? Todos los pibes tratando de anotarse a las 9 menos 10 de la mañana, estén todos dándole F5 al navegador para que refresque las conexiones y poderse anotar primero. ¿Entendés? Entonces, a claro, por eso, concurrencia. ¿coincidís o no? Sí, sí, la concurrencia. Claro, a ver, más allá de la concurrencia, lo que tengo que hacer es bajarle la carga al equipo, ¿sí? No tirarla sobre el mismo equipo una tarea este, que no es necesaria en el momento que lo necesito para otra cosa. Eso es lo que Sí, yo llamo planificación a extra largo plazo, que no depende del sistema operativo, sino depende de los humanos, por eso digo extra largo plazo, ¿sí? A tiempos humanos, ¿sí? Por afuera de lo que hace el sistema operativo, ¿sí? Y tiene el efecto de no entorpecer las tareas, ¿sí? ¿Se entiende la idea? claro, pero eso ya sería, se podría automatizar o tendría que haber alguien sí o sí, sería más No, se manual. podría automatizar, se puede, y si la tengo automatizada, que yo a las 9 de la mañana empiezo los backups, la tengo que sacar ese día, Claro, ¿sí? Ese día, esos días donde voy a tener carga, no puedo ponerme a hacer un backup, ¿está?
Porque le voy a pegar una carga bárbara al sistema en algo que no necesito, cuando en realidad necesito que el hardware esté disponible para atender mis servicios. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Bien. Ok. Entonces después hablamos de planificación a largo plazo. Esto, ¿sí? Les diría que prácticamente no se usa, ¿sí? Porque lo usaban los sistemas por lotes, ¿sí? Y prácticamente hoy ya no se usa porque el usuario es quien decide qué proceso se ejecuta. Hay quien habla, y depende de la literatura que estén usando, que te hablan de largo plazo, serían los planificadores que manejan la parte de los estados de create, ¿sí? De creación, de crear un nuevo proceso, ¿sí? Y de finalización, porque se ejecutan, son más largos de ejecutar, ¿sí? Y ejecutan más distanciados en el tiempo. La planificación de mediano plazo, ¿sí? Acá normalmente lo que tiene que ver con la parte de memoria virtual, y acá también hay distintas literaturas y distintos criterios, ¿sí? Acá decide qué proceso suspender y despertar o activar, ¿sí? Esto tiene que ver con el caso de lo que es la memoria virtual, ¿sí? Que yo lo hablaba de los estados de listos suspendidos y bloqueados suspendidos, ¿sí? Y en algunas bibliografías lo llaman el scheduler o agendador, ¿sí? Acá también está el concepto de que si es el scheduler podrías considerar esto como el ordenador de cola, ¿sí? El de mediano plazo. De nuevo, son nombres, sí, lo importante es que ustedes entiendan cuál es la diferencia. Y por último, Profe, ¿en el administrador de tareas podríamos visualizar todo esto? entra con mucho ruido, Nahuel, por favor, de nuevo. En el administrador de tareas, lo podríamos... En el Task Manager vas a ver, si querés ver algo de esto, vas a ver el estado del proceso, ¿sí? Pero esto pasa tan rápido que no te enterás. Claro, sí. Esto, vos pensás que la velocidad de un CPU actual está en el orden de los 3 4 GHz, ¿sí? GHz son millones de ciclos de reloj por segundo. Lo cual a nivel humano es imposible de que puedas ver algo, ¿sí? Lo que vas a ver en todo caso es el estado de un proceso dentro del Task Manager que te muestre el estado instantáneo en el momento que lo calculó, no más, ¿no? Bien, y el de corto plazo, ¿sí? Decide cómo compartir momento a momento la CPU entre los procesos que la requieren. Se ejecuta decenas de veces por segundo, ¿sí? Y se lo conoce como el dispatcher. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto hace un ratito también. El dispatcher, el scheduler y el dispatcher como parte de lo que es corto plazo. Bien. Fíjense que acá tienen la misma relación que les contaba recién, ¿sí? El de largo plazo admite procesos nuevos, se encarga de la transición del estado nuevo a listos, ¿sí? El de mediano plazo maneja las transacciones entre estados suspendidos y estados activos y viceversa, y el de corto plazo administra las transiciones entre listo y ejecutable. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, no. ¿No? Bien. Tipos de proceso. Los procesos en general se los caracteriza a nivel de poderlos estudiar de acuerdo al tipo de, a dos cosas básicamente, lo que son de CPU bound, ¿sí? O orientados al uso de CPU, donde tengo mucha carga, ¿sí? Mucha carga de CPU, ¿sí? Y poca entrada y salida, ¿eh? Y los que son IO bound o orientados a la entrada y salida, que tienen más operaciones de entrada y salida que uso de CPU.
Por otro lado, procesos largos, ¿sí? Los que por mucho tiempo han estado listos en la ejecución, ¿sí? Están lupeando ahí. Y procesos cortos son los que, ¿sí? Son de tipo bio-bound, pero que ocasionalmente encuentran en ejecución, no tienden a estar bloqueados a la espera de eventos. Típico de los procesos interactivos. Cuando ustedes están trabajando con un sistema, ¿sí? Con un proceso que les está pidiendo datos a ustedes como usuario, o por ejemplo, aceptar para continuar, ¿sí? Es un proceso que está esperando por entrada y salida, pero hasta que ustedes no le pongan el enter a tiempos humanos, ¿sí? Es una eternidad, ¿no? Ustedes van a poner un enter ahí cuando se dieron cuenta, cuando apretaron el enter o le dieron a la letra I o al sí, es un proceso que va bloqueado mucho tiempo en tiempos computacionales, ¿no? Tipo de procesamiento. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? Bien. Bueno, generalmente lo que se busca es que un planificador de corto plazo es dar un tratamiento preferente a los procesos cortos y en particular a los interactivos, ¿sí? Esto un poco por lo que les contaba recién, de que si yo le doy bola, ¿sí? Como tengo un usuario del otro lado del sistema, ¿sí? Atendiéndolo, eso necesito darle bola porque si no el usuario se me aburre y dice esto es una porquería, ¿sí? Por otro lado, los procesos cortos, ¿sí? Los que ejecutan durante poco tiempo, se terminan rápido y me saca carga del sistema, ¿sí? Bien, ustedes tienen que pensar que cada uno de los procesos que están en el sistema, ¿sí? Es carga para el sistema. Si yo lo termino rápido, lo puedo eliminar y libero los recursos para que otro proceso entre en ese lugar. ¿Preguntas? Claro, en los sistemas operativos de ahora, los interactivos es como que tienen mayor prioridad, ¿no? Porque, Sí, hoy en día sí, y tenés un montón de procesos que son interactivos. claro, Bueno, acá hay unas métricas para tratar de medir la respuesta de un proceso, ¿sí? Y para poder medir la respuesta hay dos parámetros que se suelen tomar en cuenta. Uno es el TIC y otro es el quantum. El TIC es una fracción de tiempo donde se puede realizar trabajo útil, ¿sí? Entonces, durante un TIC yo no interrumpo la CPU, ¿sí? Y la duración la determina el timer del sistema. En Linux el TIC es de 1 milisegundo y en Windows entre 10 y 15 milisegundos. El otro tiempo que se usa es el quantum, ¿sí? Es el tiempo máximo que se le permitirá a un proceso el uso del procesador, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la máquina de estado que podía volver a la cola de listo sin hacer entrada y salida? ¿Sí? Bueno, es cuando se acaba este quantum de tiempo. Es un tiempo que le doy al proceso para que ejecute y cuando llega el tiempo, ¿sí? Hago un cambio de contexto y lo vuelvo a la cola de listos para que entre de acuerdo a cómo mi planificador haya decidido que le toca entrar, ¿sí? En Linux el cuanto va entre 10 y los 200 ticks, o sea, entre 10 y 200 milisegundos, y en Windows entre 2 y 12 ticks, entre 10 y 180 milisegundos. Estas métricas son medias viejas, seguramente van a estar un poquito más rápidas, ¿sí? Bueno, dentro de las métricas para un proceso P que requiere un tiempo de T de ejecución. Tengo todos estos parámetros, ¿sí? Uno es el tiempo de respuesta, que es el tiempo total necesario, ¿sí? Desde que lanzo un proceso hasta que me lo devuelva, ¿sí? Incluyendo el tiempo que está en activo esperando ejecución. Esto es lo que ve el usuario, ¿sí? El tiempo de respuesta es desde que lo lancé hasta que terminó. El tiempo de espera o tiempo perdido, ¿sí? Es el tiempo que espero, ¿sí? Mientras
el proceso está en la cola de listos, en la cola de listos esperando para ejecutar, ¿sí? Lo ideal sería, ¿sí?, de la óptica del proceso, es que el tiempo de espera de un proceso P tienda a 0, ¿sí? Cuanto menos sea, menos tiempo voy a tener. O sea, voy a minimizar el tiempo de respuesta, ¿no? Proporción de penalización es la relación entre el tiempo total y el tiempo que fue penalizado, ¿sí? El tiempo del uso del procesador, ¿sí? El tiempo, la proporción de respuesta es la inversa de T sobre T, ¿sí? El tiempo de respuesta sobre el tiempo total, ¿sí? La otra es la proporción de respuesta, la inversa, ¿sí? A ver, léanlas, tenganlas presentes, son algunos criterios para evaluarlo. Sí, la idea tampoco es entrar mucho en detalle sobre esto. Tiempo de núcleo o tiempo de kernel es el tiempo que pasa el sistema en el ejecutando kernel, ¿sí? Incluyendo entre otras funciones el empleado en decidir e implementar la política de planificación y los cambios de contexto, ¿sí? Este tiempo no se contabiliza cuando se calcula el tiempo de CPU utilizado por un proceso. Cuando hago el famoso context switch, ¿sí?, estoy buscando tiempo de kernel, ¿sí? Tiempo del sistema, ¿sí? Tiempo que pasa un proceso, ¿sí?, en el espacio del núcleo atendiendo el pedido de un proceso, o sea, mientras estoy realizando una syscall. Tiempo de usuario, el proceso que pasa en modo usuario, ¿sí?, el tiempo que está ejecutando instrucciones de modo usuario y no usa el sistema operativo. Tiempo de uso del procesador, ¿sí?, tiempo durante el cual el procesador ejecuta instrucciones por cuenta de un proceso, sea en modo usuario o en modo kernel. Acá va a sumar la que tiene el tiempo de usuario y el tiempo de kernel, ¿sí? Y el tiempo desocupado idle, ¿sí?, tiempo en que la cola del procesador listo está vacía y no puede realizar ningún trabajo. Ya que estamos, los invito a que hagan de nuevo, llamen al Task Manager, ¿sí? Shift Control Escape, vayan a la solapa de detalles, ¿sí?, y ordenen los procesos por el tiempo de uso del procesador. Y díganme, por favor, cuál es el que está arriba de todo, el más usado. Proceso inactivo del sistema. Bien, ¿sí? Eso era justamente lo que quería llegar. Proceso inactivo del sistema. Ese es el proceso nulo, ¿sí? Es un proceso que ejecuta el sistema operativo cuando no tiene nada que ejecutar, ¿sí? ¿Cuánto dice tu proceso nulo? ¿Cuánto tiempo ejecutó? Profe, en mi caso no sale el tiempo, pero sí sale la totalidad de que usa el CPU y el 99. O sea, ¿99%? claro, en mi caso. Perfecto. Te das cuenta que tu máquina está al pedo, ¿no? No sé para qué tenés semejante máquina si no la usás. Sí, ¿Se sí. entiende? Bueno. A ver, el tema es el siguiente. Con Por más de 1000 arquitectura de horas. los sistemas operativos, ¿sí?, por arquitectura, los sistemas no pueden parar, ¿sí? Para que pueda entrar otro proceso, tiene que haber, ¿sí?, tiene que estar ejecutando uno, ¿sí? Porque es lo que te mueve la rueda, ¿sí? Entonces, siempre tiene que estar ejecutando uno para que se ejecute el timer de termine la ráfaga, para que entre otro, ¿sí? Y siempre se van lupeando. Entonces, como pueden ver, si le estamos dando bastante poca carga a nuestros sistemas, ¿sí?, y el proceso nulo es el proceso que más tiempo ejecuta, ¿eh? Como contrapartida a eso, como pasa eso justamente dentro del proceso nulo, ¿sí? Un proceso nulo sería básicamente un while true con nada dentro, ¿sí? ¿Se entiende? Y ese proceso lo pongo con la menor de las prioridades. Solamente se va a ejecutar cuando no haya otra cosa para ejecutar. ¿Se entiende? ¿A ver? Sí.
Profe, las estadísticas que se derivan de estas métricas, ¿se guardan en el PCB o en otra estructura del sistema operativo? Se guarda normalmente en el PCB y probablemente el sistema operativo guarda alguna cosa para manejar a futuro, ¿sí? Porque el PCB, una vez que el proceso termina, se destruye, ¿no? Claro. Entonces, después es pragmático, depende de lo que vos quieras mostrar, ¿no? Pero el PCB, una vez que termina, ¿sí? Que el proceso termina, vos lo destruís y se acabó. Entonces, ese proceso nulo, como ejecuta tanto tiempo, en lugar de tener un while true, muchas veces tiene tareas, ¿sí? Que hace simplemente para que ejecute en el tiempo que está al pedo, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Bien. Utilización del CPU, porcentaje de tiempo en el que el CPU está realizando un trabajo útil, ¿sí? Y valor de saturación. Esto es una relación donde tengo alfa y beta, ¿sí? Donde alfa es la frecuencia de llegada de nuevos procesos, ¿sí? Y beta es el tiempo de servicio requerido, o sea, el tiempo que tardo en ejecutarlo, ¿sí? El valor de saturación ρ es cuando es igual a alfa sobre beta, ¿sí? Y la cosa es así. Si ρ es igual a 0, significa que no llega nuevo proceso del sistema, el sistema está desocupado o idle. Si ρ es igual a 1, ¿sí? Los voy sacando a medida que van llegando, y si ρ es mayor que 1, el sistema está saturado, y esto significa que mis colas de procesos empiezan a crecer porque no doy abasto a atenderlo. ¿Qué RO tienen los procesos de ustedes en sus máquinas? ¿Qué RO tiene su sistema? ¿Cómo lo veo eso? No te escucho. ¿Cómo lo veo? Estaba pensando cómo lo buscaba esto. Y en realidad sale más fácil que eso, más que tratar de buscar mucho. Hace un rato vimos lo del proceso nulo, ¿no? Ah, Vimos claro. Sí, sí, sí. ¿Qué RO tiene Claro, su tiene que estar sistema? cercano al 0, por ejemplo, el que dijo que Claro. tenía el Entonces, 99 libre. exacto, esa era la lógica, ¿sí? Está cercano al 0 porque por eso ejecuta tanto el proceso nulo. ¿Ah? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, algoritmo de planificación, básicamente hay dos tipos, ¿sí? Y esto depende de qué lado lo miren, se lo van a encontrar de una forma o de otra, ¿sí? Si lo miran desde el lado del sistema operativo o si lo miran desde el lado del proceso. Cooperativo, no cooperativo, non-preemptive son aquellos sistemas operativos donde el sistema no interrumpe al sistema de ejecución, al proceso de ejecución, perdón. No interrumpe al proceso de ejecución. O sea que la única forma de que un proceso salga es porque haga una instrucción yield, o sea, ceder el paso, quiera dejarlo voluntariamente, o haga una syscall. ¿Sí? ¿Está? Si no, una vez que el proceso toma el procesador, no lo larga hasta que haga una syscall o una instrucción de yield, o termine, ¿sí? ¿Y por Quantum? ¿Cómo? ¿Y por Quantum? ¿Lo sacan? No, justamente en este caso, en los que son cooperativos, no cooperativos o non-preemptive, ¿sí? No tiene la salida por quantum, ¿sí? Si En cambio, hubiese los sistemas... perdón, si hubiese una interrupción de externa, ¿ahí qué pasa? Ahí sí sale. atiendo la interrupción y sigo con el mismo proceso, Ok, ¿sí? ¿Te acordás que vimos context switch y process switch? Hago el context switch para atender la interrupción y después sigo con el nuevo proceso, claro. ¿O hard switch? ¿no? Bien. Sistemas expropiativos on-preemptive son aquellos donde el reloj timer del sistema interrumpe periódicamente el proceso de ejecución
para devolver el control al sistema operativo y este decida qué proceso será el próximo en ejecutarse. ¿Se entiende? O sea, cuando es expropiativo preemptive, si mi sistema operativo, ¿sí?, cada determinado tiempo va a sacar ese proceso del procesador para que ejecute el propio sistema operativo o ejecute algún otro proceso que decida, ¿sí? En general les diría que antes de ejecutar un proceso que decida, primero va a ejecutar alguna rutina del sistema operativo, ¿sí? Sí o sí, porque las mismas opciones de cambio de contexto son rutinas del sistema operativo. ¿Ok? Profe, Dale. consulta. El syscall que dice en la anterior diapositiva que hace que un proceso deje el procesador y vaya de vuelta, me imagino, a listos. ¿De qué tipo Esto, es? ¿Tiene un ejemplo de eso? sí, no, a listo no, va a ser una syscall y quiero hacer una operación de entrada Ah, y salida. Le va bloqueado. pido leer un archivo. Listo, ya Ok, está. ok. ¿Sí? Le pido una entrada al usuario, le pido al usuario que decida sí o no. ¿Qué sé yo? Listo, ¿Sí? listo, ok. Operación de entrada y salida, normal. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Cuándo se ejecuta el corto plazo? Bueno, cuando el proceso pasa de ejecutando bloqueados, ¿sí? Cuando el proceso pasa de ejecutando a listos, ¿sí? Cuando el proceso pasa de bloqueado a listos, ¿sí? Y cuando el proceso pasa de ejecutando a terminado, ¿sí? A ver, todo esto son las aristas que les marqué hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En el dibujito del módulo 2, cuando paso me muevo por cada una de las aristas de esos tres estados que están ahí, que estoy trabajando. En los que giran alrededor de listo, running, ¿sí?, y bloqueados. De los estados activos. ¿Se acuerdan que los definimos como estados activos también? Bien. Bueno, atrás de esto, ¿sí?, vienen los algoritmos de planificación. Vamos a ver algunos rápidos. ¿Sí? Son y media, ya cortamos. ¿Sí? Iremos estos 2 o 3 para cerrar algunos conceptos y después seguimos. Primero llegar, primero en ser servido. First come, first service, ¿sí? Esto es básicamente una cola. Utiliza multitarea no apropiativo, no preemptive. Quiere decir que el proceso llega, entra, cuando le toca, entra al CPU, ejecuta hasta que hace una syscall o un yield, ¿sí?, lo que hemos visto antes, ¿sí?, y recién ahí sale. Si no, se enclaustra ahí y no sale nunca más, ¿sí?, hasta que no termina. ¿Qué tiene este algoritmo? Bueno, reduce al mínimo la sobrecarga administrativa, ya que es muy simple implementar. El rendimiento percibido por los últimos procesos de llegar resulta muchas veces inaceptable. De nuevo, pongo un proceso largo que se tomó el CPU y no me lo va a alargar nunca más, ¿sí? Los procesos que vienen atrás van a entrar en inanición, ¿sí?, porque nunca le doy el CPU hasta que no termine, ¿sí? No llega a ser inanición porque en algún momento va a terminar y van a entrar. Pero mientras tanto están inestables, ¿no? Fíjense acá la relación con el RAW, ¿sí? Este algoritmo da salida a todos los procesos siempre que RAW sea menor que 1, ¿sí? Si el RAW es mayor que 1, la demora de iniciar un nuevo proceso aumentará cada vez produciéndose inanición. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de first come first service. Fíjense cómo acá tengo el proceso A, ¿sí? El proceso A llega, ¿sí?, y acá abajo en la barrita de abajo ejecuta, ¿sí? El proceso A llega, el B llega un tick después, ¿sí? Pero posterga el inicio hasta que termine el A, ¿sí? El proceso C llega acá en el tick 4, por ejemplo, ¿sí?, pero posterga su inicio hasta acá, hasta el 8. Y así se van
trabajando hasta que terminen o salgan, ¿sí? O hagan entrada y salida. Como alternativa a esto, ¿sí? Ese es el más simple de todos, trabajar con un First Come First Service, ¿sí? Empieza lo que se llama el round robin o ronda, ¿sí? Que acá la diferencia básica es que es apropiativo o preemptive, ¿sí? En este caso, antes no había sustitución, acá hay sustitución. Me gusta utilizar las palabras con sustitución de proceso o sin sustitución de proceso, porque a veces esto de apropiativo o no apropiativo a veces confunde, ¿sí? Entonces, si vengo acá y hago un round robin, ¿sí? Lo que voy a hacer es, se lo voy a mostrar acá en el dibujo, ¿sí? Es más fácil. Perdón, a ver. Perdón, cuestiones domésticas, ¿sí? Fíjense el round robin acá. Acá tengo con quantum de un tick, ¿sí? Un round robin donde cada un tick sale. Fíjense los procesos cómo se van alternando. Se ve que va ejecutando el A, después se ejecuta el B, y acá tengo el A y el B, y entra, mantiene el A, ¿sí? Ejecuta A, ejecuta B, ejecuta A, ¿sí? Ejecuta B. Acá ya tengo el C, ejecuta un quantum de C, ¿sí? Después sigo de nuevo con el A, después sigo con el B y se van intercalando así de esta manera. ¿Se entiende la idea? Claro, concurrente. Esta es la concurrencia, la famosa concurrencia, ¿sí? Que se van alternando los procesos, ¿sí? La multitarea, la multiprogramación es esto. Este es el modelo donde el planificador me va intercalando los procesos. Fíjense acá, ¿sí? El tiempo promedio es 4, ¿sí? El tiempo total es 7.6, ¿sí? El tiempo de espera es 3.6 y el P que ya no me acuerdo cuál era, ¿sí? Te da también 1,98. Bueno, si van al siguiente, este ejemplo lo ven con un tick de 4, quantum de 4 ticks, y fíjense que acá penaliza un poco menos. ¿Por qué? Porque hay menos cambios de contexto. Pero bueno, va a depender de la secuencia, de lo que tengan, de un montón de cosas que no es demasiado importante. Lo que quería era ir a el Shorter Process Next, ¿sí? El proceso más corto, ¿sí? Lo ejecuto siguiente. Y fíjense la diferencia que tiene. Este sí genera inanición. ¿Por qué? Porque es sin sustitución de tarea, ¿sí? Entonces, antes de decir qué voy a poner, qué proceso voy a poner en el procesador, me fijo cuál es el que es más corto. Más allá de que definir cuál es el más corto a veces es un problema, ¿sí? Porque necesitas hacer futurismo, quiero saber cuándo es más corto, y no sé porque tengo que ejecutarlo primero para saber cuándo es más corto. Bueno, hay algunas métricas que se usan y formas de estimarlo, pero más allá de eso, el problema de esto que genera es que si yo meto siempre el proceso más corto, ¿sí? Los largos me van quedando al final. Y si siempre llegan procesos cortos, el proceso largo que está de hacía mucho tiempo nunca entra, y eso es starvation, eso es inerción. ¿Se entiende? Sí, sí, todo claro. Sí, sí. ¿Se ¿De entiende? o no? Sí, sí. Bien. Ok. ¿Cortamos acá? ¿Les parece? ¿O están con pila para seguir hasta el final? No, Faltan. está ahí, por ahí. No escuché. ¿Cortamos? Sí, profe. Bueno, dale, cortemos. Ok, listo. Acuérdense que llegamos hasta la 21, ¿sí? Háganme acordar, y la semana que viene retomamos desde acá. Les pido por favor que lean, ¿sí? Todo lo que venimos trabajando hasta ahora, como para hacer preguntas la clase que viene antes de empezar con la
con la teórica. ¿Está? ¿Les parece? Buenísimo, Dale. profe. Muchas gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. No por nada, chicos. Bueno, buenas noches y descansen. Buenas noches. profe, Buenas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.